Hola, mi nombre es Diana Rebeca Rivera y en esta oportunidad voy a hablarles acerca de lo que es artritis séptica de articulación de la rodilla. Antes de explicarles lo que es articulación de la rodilla, debemos de saber qué es artritis séptica. La artritis séptica es una infección de las articulaciones. Esta infección proviene de los gérmenes que se propagan en el torrente sanguíneo desde otra parte del cuerpo. Como vemos aquí, las rodillas son las más frecuentemente afectadas en este caso, pero esta infección también puede dañar otras articulaciones de nuestro cuerpo, como por ejemplo la cadera y los hombros. También puede dañar lo que es el cartílago y los huesos que están dentro de la articulación. Mayormente esta infección les puede dar a los niños de cualquier edad, pero mayormente les da a los niños menores de 3 años. Los síntomas más probables de esta infección es dolor articular o dolor de hueso, la inflamación que vemos aquí o una hinchazón y un movimiento articular mal posicionado. Como ya sabemos qué es artritis séptica, vamos a pasar a hablar sobre qué es articulación de la rodilla. Pero antes de saber qué es articulación de la rodilla, debemos de saber qué es una articulación. Una articulación es que son dos áreas donde se juntan dos huesos. La mayoría de las articulaciones son móviles. ¿Por qué móviles? Porque son libremente movibles. Eso se llama diartrosis. Eso hace que los huesos se puedan mover. Las articulaciones consisten en cartílago, membrana sinovial, ligamentos, tendones, bursas, fluido sinovial, fémur, tibia, la rótula y los meniscos. Como vemos aquí, ya terminamos de hablar sobre qué es una articulación, vamos a pasar a hablar lo que es articulación de la rodilla. La articulación de la rodilla, como vemos aquí, está formada por condilos femorales. ¿Por qué femorales hablamos? Porque está formada por el fémur. El fémur es un hueso, o es el hueso más largo del cuerpo, ¿no? Y más pesado. Es la parte que está en la parte superior de la rodilla, ¿no? Que se divide en internos y externos. Cuando hablamos de la meseta tibial, hablamos de la tibia, que está en la parte inferior de la rodilla y que está pegada o está unida con el peroné. En este caso el peroné no se va a mencionar porque es una articulación secundaria, porque no está unido en la articulación de la rodilla con los tres huesos. Esta es la tibia. Este es el peroné, como lo había mencionado, y hablando de la rótula. La rótula, después de la flexión de la rodilla, se ajusta en un pozo especial a nivel del fémur. El fémur es que también es llamado como hueso de muslo. De esta forma se desplaza en una médula binaria aproximadamente 50 grados de flexión. Cuando una persona flexiona la pierna, mayormente esto se flexiona, mayormente esta de la rótula se va a doblar, ¿no? Y estas de cada una de los huesos que unen la articulación de la rodilla lo voy a explicar más adelante, cada uno. Y lo que está acá, lo que vemos en esta parte azul, son los meniscos, que está unido el menisco con la parte del fémur y con la rótula, los meniscos, ¿no? Tenemos acá que es un ligamento colateral lateral y este es otro ligamento que es colateral medial. Una función de la articulación de la rodilla, una función importante es de dar estabilidad y evitar movimientos excesivos de la articulación. También es de amortiguar los golpes y el peso de todo nuestro cuerpo. Como habíamos dicho, la rodilla está sustentada o sujeta por varios ligamentos cruzados, anterior y cruzado posterior, y por otra parte los ligamentos que están por fuera de la cápsula articular, que se llaman extraarticulares o extracapsulares, como el ligamento colateral lateral y el ligamento colateral medial, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, aquí vemos a una persona que está haciendo ejercicio y una persona corriendo, ¿no? A ver. Nosotros muchas veces, cuando hacemos ejercicio, corremos o estamos de pie, prácticamente hacemos que todo el peso se vaya
hacia la rodilla o sobre la rodilla. Eso hace que suframos una inflamación o un desgaste o una lesión que empieza a tener un dolor fuerte en la zona afectada. En la zona afectada que son las rodillas. Una causa de dolor de la rodilla puede ser los golpes o un traumatismo. Como vemos aquí, esta persona está en una posición de flexión. Y esta persona que está corriendo está en una posición de flexión y extensión. Ahora vamos a hablarles sobre cada hueso que conforma la articulación de la rodilla. Tenemos el extremo inferior del fémur. El fémur es conocido como hueso del muslo y es el hueso más largo y más pesado del cuerpo, de una forma cilíndrica, como vemos aquí. Ese hueso más largo se encuentra por encima de la rodilla, en la parte superior de la rodilla, ¿no? El fémur es el que le da soporte para transmitir el peso hacia la parte superior de la tibia o la parte inferior de la tibia. Muy bien. La tibia, el extremo superior de la tibia. La tibia, como vemos aquí, es el hueso de la pierna, ¿no? También se llama el hueso de la espinilla. Es el segundo hueso más largo del cuerpo, ¿no? Y se encuentra debajo de la rodilla, que vemos aquí, o de la rótula. El peso del cuerpo, el cual se va a transmitir también hacia el pie, en la parte superior tiene dos cavidades, llamadas glenoideas o glenoides, las cuales albergan las condilas. Tenemos la rótula. La rótula, como vemos aquí, es un hueso que está conectado a ligamentos. La parte inferior de la rótula tiene una superficie lisa y se desliza sobre la articulación de la rodilla, que hace un movimiento de flexión. Cuando la pierna se extiende o se dobla, se articula con el fémur en la parte posterior. En medio de la rótula y el fémur hay un cartílago llamado prerotuliano, que sirve como amortiguador de ambos, ¿no? Y por último tenemos los meniscos. ¿Los meniscos qué son? Son discos de fibrocartílago, formada por colágeno. ¿Por qué se llama fibrocartílagos? Porque no tiene pericondrio y tiene colágeno o abunda colágeno tipo 1. Su función es amortiguar el peso del cuerpo y las presiones. Los meniscos ayudan en la decepción de la rodilla. Estos meniscos sí se cicatrizan, pero dependiendo de su zona, ¿no?, que está dañada. Y para terminar, nosotros, como sabemos, la rodilla, o la articulación de la rodilla, como sabemos, es una articulación sinovial de tipo bicondilia o bicondilea. ¿Por qué? Porque hace un movimiento de flexión y extensión, ¿no? Como sabemos, este tema de la articulación de la rodilla es muy amplio, pero he tratado de resumirlo para que puedan comprender. Espero que lo hayan entendido y comprendido. Gracias.